Bueno, mi nombre es Hiram Darío Rostán, nacido en San Cristóbal, provincia de Santa Fe, hace casi 100 años, 19 de agosto de 1923. Una de las mejores formas que tenemos de ver la mano de Dios, el rastro, es viendo y escuchando las experiencias de vida de las personas. Y justamente este espacio que dimos llamar con el nombre de Convergencia tiene el objetivo de mostrarnos este punto de encuentro con las diferentes historias de vida, las diferentes circunstancias, las decisiones y cómo Dios intervino obviamente en cada una de estas personas. En esta ocasión, un invitado del todo especial, un egresado reciente de la Universidad Adventista del Plata, porque hace pocas semanas atrás, en el mes de julio, le entregamos el doctorado, merecido doctorado honoris causa de la Universidad Adventista del Plata, al doctor Hiram Darío Rostán. Doctor Rostán, bienvenido a este punto de encuentro de Convergencia. Gracias, pastor. Gracias. Bueno, un placer. Acá tenemos los libros. De paso, rectifico ante nuestra audiencia. En el momento que le entregamos el título dije que eran 5 libros, pero en realidad son 7 libros. Así que está salvado esta dificultad. Y el 8º en camino. Viene en camino, sí. Espero llegar a terminarlo. Muy bien. Doctor, bueno, cuéntenos un poquito dónde nació, cómo fue su formación y cómo llegamos hasta este punto donde estamos acá en Libertador San Martín ahora. Es una historia larga que nunca pensé que tendría que... Aunque en algunos de mis libros, en los primeros libros que son autobiográficos, menciono la historia, ¿no? Yo, en verdad, dentro de un mes y medio, 1 mes y 40 días, cumpliría 100 años. Pero los expertos en biología dicen que tengo que agregarle 9 meses más. Así que ya los pasó, en realidad. Ya los pasé, sí. Pero la verdad que yo, haciendo un análisis retrospectivo de mi vida, pienso que siempre estuve en las manos de Dios, ¿no? Yo nací en San Cristóbal, en el hospital, no municipal, comunal sería porque era un pueblo chico. Mis padres, Antonio Marcelino fue un graduado del Sanatorio Adventista del Plata en el año 1919. Y se casaron ellos a principios del año 20 y mamá se graduó de enfermera masajista, que era el título que daba en esa época, en el año 20. Y de ahí fueron a Santa Fe. Donde... ¿Y ellos eran oriundos de dónde? Papá era del norte de Santa Fe. O sea que vinieron a estudiar, vinieron, es una historia bastante... Creo que papá tuvo que hacer el 6º grado antes de empezar la escuela de enfermería. Fue criado en el campo. La mamá de mi abuela, doña Amalia Massa de Rostán, Amalia no, era Clorinda. Amalia era la hermana menor, que era de Peverini, ¿no? Mi abuela falleció más o menos a los 40 años en una epidemia de tifoidea que hubo en el norte de Santa Fe, y tenía el 14º embarazo en trámite, ¿no? Y ahí en esa epidemia murió una de las hijas menores. Papá se enfermó muy grave, pero superó, quedó con algunas secuelas, y cuando pudo vino a estudiar enfermería. Mi abuela falleció en 1914. Además de la guerra, estaban las inundaciones y la epidemia de tifoidea que hubo en el norte de Santa Fe. Y papá, cuando pudo, habrá sido año 16 más o menos, vino acá, se encontró que tenía que tener 6º grado, hizo 6º grado, se inscribió, y al año siguiente llegó mamá, una refugiada del norte de la República, donde la mamá de ella había fallecido, el abuelo se había casado con una mujer que había hecho evidentemente un curso acelerado de madrastra y las trataba tan mal que ella pudo
escaparse para estudiar enfermería acá. Y habrá llegado a los 17, 18, 16, 17 años más o menos. Al terminar la carrera se conocieron, se casaron cuando papá terminó, ella terminó el último año ya casada y de ahí fueron a Santa Fe, estuvieron un tiempo. Supe hace poco que papá fue uno de los fundadores de la iglesia de Santa Fe. Okay. Y cuando eso se celebró hace poco el centenario, mi hermano era el único sobreviviente que había, tenía un mes, ¿no? Y él falleció hoy exactamente un mes, que falleció a los 101 años y 4 meses. Tío Aníbal. El tío Aníbal. Conocido por todos los santafesinos. Bueno, de ahí mis padres recibieron una invitación para hacerse cargo del departamento de enfermería del hospital y entonces ahí le dieron vivienda en el mismo hospital, así que yo nací en el hospital y me crié en el hospital. Recorríamos con mi hermano en un autito a pedal que nos regaló uno de los médicos, los corredores del hospital. El hospital es nuestra casa, ¿no? Okay. Doctor, estas historias que no estaban en el ADN genético, ¿no es cierto?, pero que se mezclaron con la vida, la percepción, exacto, las decisiones, historias de superación, de dar grandes saltos en la vida donde todo parece más lejos, más difícil, más complejo. ¿Cómo impactaron en su vida a la hora de enfrentar los desafíos también de la vida? En cuanto a la superación Claro, lo que pasa que la vida, la niñez en esa época es bastante automática, ¿no? Gracias a Dios pudimos ir a la escuela. Lógicamente en la escuela yo faltaba los sábados y entonces debo haber sido bastante buen alumno porque me pusieron de abanderado en el 6º grado. Y yo siempre pensé que me pusieron para obligarme a ir a la escuela porque los actos eran los sábados, ¿no? Entonces, el segundo abanderado, que era compañero, amigo mío del 6º grado, él tenía el honor de llevar la bandera. Yo nunca llevé la bandera. Y después, como no había secundario, hacía tareas domésticas. A mí me gusta, leí todos los libros que me llegaban a mis manos, leía muchísimo, ¿no? Y estudié algo de música con un violinista italiano, Giuseppe Piglieri. ¿Y su formación en medicina fue en Córdoba, ¿no es cierto? En Córdoba, sí, mayormente en Córdoba, sí. Bueno, ¿y cómo llega después aquí a la localidad del sanatorio? Bueno, fue una cosa interesante, ¿no? Porque el doctor Westphal, que fue el segundo director del Sanatorio de Villa del Plata, que estuvo unos 30 años siendo director, cuando se jubiló lo pusieron de visitante de los estudiantes universitarios de la Unión. Y cuando llegaba a visitarnos a nosotros en Córdoba, nos decía: no esperen ustedes que el sanatorio les haga un llamado, porque hay demasiados médicos, creo que había 3 médicos. ¿Pero él visitaba para médicos o para otras carreras? Para médicos. Recursos humanos en general. Como médicos, cuando se gradúan, no esperen que el sanatorio les haga un llamado. Yo me preparé para ir a trabajar campo misionero en el país, en algún lado, tenía todos mis miras en ese sentido, y un buen día, después de graduado, ya yo me había casado, estábamos pasando unos días en un chalecito que tenían mis suegros en Carlos Paz, y llega el vicedirector del sanatorio, doctor Carlos Emilio Drachenberg, diciéndome: vengo a avisarte que tenés un llamado que te están haciendo como médico del sanatorio, porque está funcionando la escuela de Cruz Roja, hace falta dar clases ahí, hay que hacer guardias, así que quiero que seas uno de los médicos. Y yo no estaba preparado para un llamado, así que le dije: bueno, yo tengo otros planes. Entonces me invitó a pasar 15 días ahí con los médicos recién llegados, que eran el doctor Tahuenque y el doctor Weiss, y entonces vine en enero, 15 días, trabajé con ellos, estuvimos trabajando una barbaridad porque había mucho trabajo y ellos eran los dos muy activos y me gustó, entonces acepté y llegué en marzo
más o menos el 15 de marzo del 55 empecé a trabajar. Le cuento que hace pocos días atrás recibimos la certificación de nuestro programa de enfermería en los Estados Unidos como un programa válido para ser acreditado en varios estados de Estados Unidos. Esto es reciente y siempre le decimos a nuestro equipo que las historias no comienzan el día que nosotros recibimos la certificación o el título, el reconocimiento, sino muchos años antes. Y esta escuela de enfermería a la cual el doctor hace referencia, que funcionaba en el sanatorio, en el colegio, en la Cruz Roja, es una de las más antiguas del país y una de las más prestigiosas escuelas de enfermería, no solamente de la provincia, sino de todo el país. Así que nos llena de orgullo conocer parte de esa historia, de cómo se dio en los orígenes también. Libros, ¿qué sentido tiene, digamos, en una etapa de la vida volcar la historia de uno, las experiencias en una publicación? ¿Y cuáles son los objetivos que está obteniendo de parte de la distribución de algunos de estos libros también? Bueno, les cuento que como médico del sanatorio me tocó atender a una prima de mi papá, que era enfermera, modelo. Ella fue la secretaria de la Escuela de Cruz Roja, doña Otilia Peverini de Ampuero. Ella se enfermó de ELA, ¿no? Y en esas condiciones ella escribió 3 libros. Con las 2 manos agarraba el lápiz y escribía a mano. 3 libros escribió. Y un buen día me preguntó por qué no escribía yo un libro. Yo ni pensaba, ¿de qué voy a escribir yo? Me dice, bueno, tal vez sobre la depresión, me dice. Evidentemente ella en el fondo tenía sentimientos depresivos, ¿no? Y bueno, después de un tiempo, cuando el sanatorio cumplía 100 años y lo festejaron, yo escribí mi primer libro, que fue autobiográfico, que fue muy fácil porque empecé con mis recuerdos del hospital y los de escuela y los viajes y las inscripciones y los problemas de la universidad y cuantas cosas. Ese primer libro fue Memorias. Entonces, la verdad es que tenía un apéndice sobre temas espirituales, ¿no? Temas bíblicos, la ley de Dios, la venida de Jesús, una cantidad de cosas. Pero algunos opinólogos críticos me dijeron, no puede poner el apéndice que es expositivo con el resto que es narrativo, cosas de la literatura, ¿no? Entonces, después de un tiempo, escribí que es actualizado, más cada capítulo se sigue un apéndice, donde inserté los temas espirituales. De paso, este libro hemos distribuido aquí, gracias a la donación del doctor y alguna adquisición que hemos hecho. La mayoría de nuestros actuales alumnos de medicina y los que han terminado los últimos años han recibido este libro, que es Vida y Experiencia del Muy doctor bien, me alegro. Rostán. Perdón, cuando quedé solo, empecé a escribir estos libros sobre la Biblia. Yo le llamo a la colección La Biblia en Fácil, porque está escrito en mi lenguaje coloquial y explico, por ejemplo, el primer libro dice La Biblia y yo, es un homenaje a un regalo que me hizo mi mamá cuando iba a cumplir 13 años y me regaló una Biblia, que leí el año bíblico, yo ese año que iba a cumplir 13 años, y entonces explico acá quién escribió cada libro y lo que dijo, en resumen, y al final cómo apliqué yo esos conocimientos. Doctor, estos libros están a la venta. Es decir, mencionaba esto justamente porque la publicación termina siendo un beneficio para muchos pacientes y alumnos también que se han beneficiado con esto. ¿Pacientes de PAMI está atendiendo, doctor, todavía o ya el Tengo todavía más o menos unos 130 pacientes a de la mi cargo. localidad? Sí. Bueno, realmente yo quiero agradecerle muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. Como médico cirujano, médico misionero, director de sanatorio, varias responsabilidades que tuvo. Seguramente hay muchos colegas, compañeros,
alumnos que se están formando en este momento, me gustaría que a esa cámara usted pueda contarles y decirles, bueno, alguna experiencia, alguna historia, alguna experiencia, algún consejo específico de aquellos que ejercen la medicina y curan el alma, el corazón, el cuerpo a las personas. El momento es suyo. Bueno, resulta que tal vez lo más práctico sea que les cuente un episodio que conté alguna vez en un reportaje. Hace un poco más de un año, yo tenía 98 años en ese momento, vino un paciente, 1,90 de estatura, bien, tenía 49 años, o sea, la mitad de mi edad, ¿no? Y lo examino para hacer un examen neurológico, no era de PAMI, ¿no? Entonces, mientras yo me sentaba después del examen, y él mientras se sentaba me dice, doctor, ¿usted es feliz? Me dice. A mí me agarró tan de sorpresa, yo nunca me pregunté si era feliz. Yo era feliz sin pensarlo, porque hacía las cosas que consideraba que había que hacer. Unos pocos segundos, digo, ¿sabes una cosa? Claro que soy feliz. ¿Y sabes por qué soy feliz? Porque sé que Dios me cuida. Y porque sé que Jesús está a mi lado. Lo siento así. Yo le digo, ¿a ustedes les parece que estoy solo? Pero no estoy solo. Yo siento que Jesús está a mi lado. Y bueno, y yo mismo me sorprendí de mi respuesta, porque no pensaba en la pregunta que me hizo, ¿no? Pero me brotó así. Y la verdad que recapacitando, digo lo mismo. Entonces algunos me preguntan, ¿y cómo haces para llegar a los 100 años? Porque si Dios quiere, voy a llegar dentro de 40 días. Y yo digo, la verdad es que yo no hago nada, ningún esfuerzo. El esfuerzo lo hace Dios, que me cuida, me protege, me inspira. Yo siempre le pido a Dios que me cuide en la medida que soy necesario para dar testimonio, ¿no? Y quiero terminar estos libros. Ahora, yo cuando hice este libro, que habla sobre las pandemias, allí atrás me despido de los lectores, porque no pensé que iba a poder seguir escribiendo, porque tenía problemas visuales. Tengo una maculopatía de este lado, me cuesta trabajo enfocar, y digo, bueno, pero cuando escribí este libro, acá me despedí en serio, muy, muy en serio, ¿no? Y ahora pido disculpas cuando estoy escribiendo, este se llama la palabra 5, la palabra 6 se va a llamar la vida, ¿no? Y ahí estoy explicando por qué empecé y espero que este sí va a ser el último, ¿no? Por eso hago alusión al canto del cisne, ¿no? El canto del cisne dice que el cisne antes de morir da su mejor canto, así que este libro espero que sea el mejor, ¿no? Doctor, gracias por el tiempo, ha sido realmente una inspiración. Le agradezco en lo personal porque alguna vez cuando fui su paciente circunstancial, el doctor tuvo una visión clínica espectacular y el consejo que me dio me acompaña hasta hoy y no lo podemos revelar acá obviamente, pero porque no tenemos tiempo, pero fue realmente una enorme bendición y gracias porque cuando uno lee la historia de esta localidad, de la universidad, del sanatorio, del desarrollo de la obra médica, en una cantidad de momentos que fueron mojones, aniversarios, momentos especiales de desarrollo, la figura del doctor Rostán ha estado siempre presente. Para nosotros ha sido un privilegio entregarle el doctorado hace poco tiempo. Vamos a celebrar los 100 años también. Es un privilegio como localidad también. Dios le bendiga muchísimo y bueno, esperemos que nuestros alumnos que se están formando como médicos y en otras profesiones también puedan mantener este espíritu y el hecho profesional incluya la presencia de Dios a su lado como lo manifestaba el doctor recién. Gracias por esto. Al contrario, gracias.